Buenos días, estimados estudiantes de cuarto de secundaria. El día de hoy vamos a ver el tema sobre el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Muy bien. Recordemos, con la Constitución de 1979 van a aparecer ciertas innovaciones, van a haber ciertos cambios. Por ejemplo, recordemos, el cargo de presidente de la República, el cargo de vicepresidentes y el cargo de los ministros y el cargo de los congresistas, ahora ya no van a ser 4 años o 6 años como si lo fueron en algunos gobiernos, en muchos gobiernos. Ahora van a ser cada 5 años, ¿ok? 5 años. Cada 5 años se elige presidente de la República, cada 5 años se elige también dos vicepresidentes, se elige también a los miembros del Congreso, pero ahora va a ser de forma democrática, a través del voto, ya no por imposición. Otra innovación, por ejemplo, si tú quieres ganar la presidencia, o si quieres llegar a ser, sobre todo la presidencia, si tú quieres ser presidente del Perú y estás postulando como candidato presidencial, tienes que llegar a un cierto porcentaje. Si es que no llegas a ese cierto porcentaje, se van a segunda vuelta. ¿Cuál es el requisito para irte a la segunda vuelta como candidato presidencial? Llegar a menos del 50%. Si tú llegas, por ejemplo, a 49%, ¿qué hacen? Y si llegas a 50%, ¿qué ocurre? Como no se llegó al mínimo de votos, se van a una segunda vuelta. Y para poder ganar, en esta segunda vuelta tiene que ser un 50% más 1. Con un 51% de los votos válidos, uno llega a la presidencia. En el caso de la pena de muerte, ahora solo va a ser por un tipo de acción, por un tipo de delito, por ser traidor a la patria. Ya no eras fusilado por ser opositor político, no. Ahora, la pena de muerte solo se aplica cuando tú traicionas a la patria. La única. La edad también lo bajamos. Recordemos, antes del segundo gobierno de Belaúnde Terry, la mayoría de edad se llegaba a los 21 años. ¿Pero qué pasó? Con el segundo gobierno de Belaúnde Terry ya no es necesario los 21 años. Ahora la valla de mayoría de edad disminuyó en 3. O sea, tú cumples los 18 años y ya eres mayor de edad. Lo que antes no lo era. Antes con 21 años recién eras mayor de edad. Antes también estaba prohibido que un analfabeto vote. Los analfabetos, los que no saben leer ni escribir, no pueden votar. Por lo tanto, quedaban relegados de la política, de la elección a la presidencia. Y también para escoger congresistas. Ahora no. Ahora simplemente basta que marques o hagas un garabato para que puedas votar. No es necesario que sepas leer o escribir. En las elecciones presidenciales de 1980, ya, no olvidemos, Francisco Morales Bermúdez deja la presidencia y convoca a elecciones. Se presentaron 3 candidatos políticos con un cierto respaldo. Por ejemplo, se presentó el AP, que es Acción Popular, se presentó el APRA y se presentó el PPC, el Partido Popular Cristiano. Por Acción Popular tenemos a Belaúnde Terry, por el APRA tenemos a Armando Villanueva y por el PPC tenemos a Luis Bedoya. Finalmente quedaron 2 candidatos, AP y APRA, pero de estos 2, Fernando Belaúnde Terry tuvo una gran mayoría, por lo tanto, ganó la presidencia. Fernando Belaúnde Terry se alza con el mando, con la presidencia del Perú.
Ahora vamos a ver qué hechos ocurrieron en su gobierno. Por ejemplo, en los años 80 hasta los 85, el terrorismo estaba en pleno auge, ¿ok? Los atentados terroristas por los grupos terroristas, como es el MRTA y Sendero Luminoso, estaban a la orden del día. Sendero Luminoso fue fundado por Abimael Guzmán Reynoso, ¿ok? Él tenía en mente acabar con el gobierno, acabar con las autoridades, acabar con el sistema que reprimía a la población. Pero el problema es que es un extremista y las personas extremistas no hacen ningún bien al país. En sus mentes creen que lo que están haciendo es una lucha justa, pero no lo es. Esta lucha no tiene sentido. La forma como lo hace no tiene sentido. Los daños colaterales de estos grupos terroristas tampoco son vistos como algo significativo para ellos. Sendero Luminoso y el pensamiento que influía en todos sus seguidores se basaba, Abimael Guzmán, en el marxismo, en el leninismo, en el maoísmo y en su propio pensamiento llamado pensamiento Gonzalo. Lo que trataba era lavar las mentes de las personas, de los reclutas. Y no solo eran reclutas, habían muchos adolescentes y muchas personas que fueron llevadas contra su voluntad. Fueron secuestrados. Les hicieron creer tantas cosas, se metían en la mente de la persona, influenciaban con estos pensamientos y una vez ya, como se dice, lavado la mente, lavado el cerebro, hacían que ataquen, que causaran daños al país. El primer levantamiento o la primera acción de Abimael Guzmán fue en Xuxi. En Xuxi, ubicado en Ayacucho, se produjo las elecciones municipales, ¿ya? La idea era una elección para la alcaldía de este lugar de forma tranquila, de forma democrática, por el voto, por las ánforas. Pero lo que van a hacer es quemar el lugar de votación. Y esta va a ser la primera manifestación de Abimael Guzmán. Quemar el lugar de votación en Xuxi, en Ayacucho. Y ahí no quedaría todo. También van a realizar otros atentados, por ejemplo, en Cerro de Pasco. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a prender fuegos artificiales y también van a quemar, ¿ya? Y también lo hicieron en la municipalidad de San Martín de Porres, en Lima, también van a hacer lo mismo, como una señal de que ellos tienen el poder y que van a lograr lo que ellos quieren. Los terroristas, para poder abarcar mayores zonas y tener más seguidores, van a crear comités populares. Cada comité popular se encargaba de reclutar y de lavar las mentes a los secuestrados y a los seguidores de Sendero Luminoso. Estos comités populares se encargaban del secuestro. Si tú estabas a favor, te convertías en un militante terrorista de Sendero. Pero si estabas en contra, te mataban. Te torturaban y te mataban, sin piedad. Producto de esta política sangrienta, los terroristas causaron, específicamente Sendero Luminoso causó muertes de personas civiles inocentes, masacres, por ejemplo, en Huamanga, en Ayacucho. En Lima secuestraron estudiantes y catedráticos, por ejemplo, en La Cantuta, la masacre de La Cantuta. Los desaparecidos. Muchas familias perdieron a sus hijos que fueron secuestrados por estos terroristas en la misma Lima y en las diversas regiones del Perú. Lo único que causó este movimiento extremista promovido por Abimael Guzmán es muertes, pérdidas humanas, pérdidas económicas,
tratar de desestabilizar al Estado, pero finalmente no lo va a lograr. La policía, la inteligencia ya lo estaba estudiando a Ismael Guzmán. Estaba esperando el momento preciso para dar la estocada final y atacar a las cabezas de Sendero Luminoso. Otro grupo terrorista peruano también es el MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que fue creado por Víctor Polay Campos. También este señor era un extremista y se basaba mucho en el marxismo y el leninismo. También, al igual que Sendero Luminoso, produjo en el Perú asesinatos, secuestros, derribos de torres, coches bombas. Por ejemplo, en lo que es secuestro, el secuestro más conocido y llegó a medios internacionales es el secuestro de la embajada de Japón en el Perú. Hubieron muchos políticos, muchos diplomáticos en esta embajada. Y es ahí donde aparece este famoso comando Chavín de Huántar, donde tuvo una labor impecable. Hubieron muy pocas bajas del bando civil, muy pocas bajas, y hubo muchas bajas del bando terrorista. Se pudo rescatar al embajador, y fue exitoso prácticamente la operación Chavín de Huántar, que fue encabezado por este grupo llamado MRTA. Tanto para el MRTA como para Sendero Luminoso, estos dos grupos terroristas fueron atacados desde el cerebro. O sea, acabaron con sus principales líderes ideológicos, políticos. Gracias a la inteligencia, al servicio de inteligencia, se pudo encontrar el paradero de estos terroristas y capturarlos. Y hasta hoy en día pagan con su libertad todo lo que hicieron, tanto daño que hicieron en todo el Perú, porque tienen cadena perpetua. En la parte de economía, en la parte económica no nos iba bien. A pesar que se aplicó un sistema liberal conservador, no fue exitoso. Para colmo, hubo un fenómeno que el hombre no puede controlar, que es el fenómeno del niño. Eso va a hacer que nuestra economía esté por los suelos. Y otro problema más que pasábamos a nivel económico era la inflación. ¿Ya? Fue una de las inflaciones más altas en la historia, en el último siglo. Nuestro PBI era muy bajo. Teníamos un déficit fiscal de 6.6%. O sea, ¿qué significa déficit? El déficit es el dinero que tú estás debiendo. Es lo que te falta para poder cumplir con la meta. Es lo que no tienes. Es lo que tú estás debiendo, lo que deberías tener. Causas de esta crisis. Una de las causas de esta crisis es la actividad empresarial, la inversión privada. No había mucho. Una medida para hacerle frente a la crisis es promover la actividad empresarial, promover la actividad privada, la inversión privada. Otro problema, el Banco Central de Reserva, el BCRP, no quería financiar el problema que pasábamos, o sea, el problema de inflación, con más emisión monetaria. O sea, en pocas palabras, lo que nos está diciendo es que el BCRP no quería producir más billete, más dinero, porque esto iba a generar más inflación. Y es cierto, si es que el BCRP emitía más dinero, aparentemente nos hubiera ayudado a corto plazo, pero a largo plazo hubiera sido peor. La cura hubiera sido peor que la enfermedad. Así que lo que el BCRP hizo fue, en vez de emitir dinero, o sea, de crear billetes, monedas, lo más salomónico posible para el BCRP era pedir un préstamo, un préstamo internacional. Nuestra deuda externa, que era de 9.606 millones de dólares,
aumentó a 11.465 millones de dólares. En un año aumentó, producto del préstamo del BCRP. Para el año de 1983, el Perú, ya no quiere pagar la deuda. No quiere pagar los intereses de la deuda. Lo que el Perú pagaba no era en sí la deuda. Lo que el Perú pagaba era los intereses que había generado la deuda. O sea, es peor. Porque no estás pagando en sí tu deuda, estás pagando los intereses. Y los intereses te cobran por mes. Y si no lo pagas, se va aumentando. Generas más intereses hasta que llega un momento que no puedes pagarlo. Y de alguna forma tienes que pagarlo. Así que el Perú declaró que no podía pagar esa deuda. No estaba en la situación económica idónea para poder devolver o pagar los intereses de la deuda. Así que tuvimos un problema internacional de legitimidad, porque el Perú había sido considerado como un país que no podía devolver o pagar su deuda. Así que si Perú solicitaba otro préstamo internacional, de hecho que no le iba a prestar nadie. Eso es lo que genera cuando un país no puede devolver su deuda. Se vuelve ineligible para que el FMI o algún otro país le preste, porque no sabe que no va a devolver. Y el gran problema que azotó el Perú en todo este caos económico fue la corriente del Niño. La corriente del Niño afecta a todo, a la agricultura, que es una de las fuentes de ingreso al país, de dinero. La agricultura se estancó. Los productos agrícolas se malograron, producto de las lluvias constantes. Perdimos 1.500 millones de dólares, producto de este fenómeno del Niño. La producción industrial disminuyó un 25%. La parte de construcción, 19%, y la parte agrícola, un 17%. O sea, con esto fue la cereza del pastel. Con esto ya económicamente estábamos hundidos. En todos los sectores económicos comenzamos a decaer, en todo, en pesca, industria, en agricultura. Este fenómeno del Niño acabó con las actividades agrícolas, sobre todo de la costa y de la región andina. Así que no fue bueno para el Perú. Dentro de las obras que realizó Fernando Belaúnde Terry tenemos, por ejemplo, la libertad de expresión. Le devolvió la autonomía a los medios de comunicación, que en el gobierno de Juan Velasco Alvarado lo había confiscado. Mandó construir puentes, aeropuertos, mandó construir la carretera marginal de la selva, hospitales, postas, colegios. Dio la orden, y así lo estipuló mediante una ley, que los alcaldes no iban a ser elegidos por los presidentes, como si era costumbre. Los alcaldes ahora iban a ser elegidos de forma democrática. El pueblo iba a elegir a sus alcaldes. Dio préstamos para adquirir viviendas. Creó la cooperación popular. Trató de restaurar el sistema educativo. Mandó a crear represas, como por ejemplo Condoroma, Gallito Ciego. Creó la central hidroeléctrica de Huarquero en Lambayeque. A nivel obras. Ahora, a nivel internacional, ¿cómo nos encontramos? El falso Paquilla. Este problema del falso Paquilla es un territorio peruano que supuestamente no era peruano, sino que era un territorio ecuatoriano. Eso habían hecho creer los ecuatorianos, de que realmente era ecuatoriano. Pero investigando, se llegó a la conclusión de que ese territorio que vendría a ser el falso Paquilla era peruano. Solo que los ecuatorianos trataban de engañar, haciendo creer que era Paquilla. Y por ese motivo, las relaciones diplomáticas entre el Perú y Ecuador se rompieron. Producto de esto, el Perú tiene que defender su autonomía, no puede dejar que un país le quite territorio o lo invada, así que el Perú va a atacar, va a responder. Ecuador va a denunciar al Perú por este ataque, por esta especie de declaración de guerra. Y nos vamos a ir a un enfrentamiento armado, a una guerra.
Una guerra no larga. Producto del enfrentamiento, las tropas peruanas resultaron vencedoras. Ganamos en la guerra contra Ecuador, en este conflicto del falso Paquilla, ganamos la guerra. Para 1998, para limar asperezas, se firmó un documento llamado Declaración de la Paz de Itamaraty, y luego se firmó el Protocolo de Río de Janeiro, en el cual se deja delimitado el territorio peruano y el territorio ecuatoriano, hasta dónde llega. Y se evitó posibles enfrentamientos, posibles guerras, futuras guerras. Y por último tenemos el enfrentamiento de las Islas Las Malvinas, en el cual el presidente de Argentina, Leopoldo Galtieri, que era un militar de derecha, era dictador, autoritarista, quiere recuperar las Malvinas. Estas islas de las Malvinas le correspondían a Gran Bretaña, estaba bajo la administración de Gran Bretaña. Pero Leopoldo Galtieri, para enaltecer ese espíritu patriota, toma las islas las Malvinas, que estaba bajo la administración británica, y prácticamente al hacer esto le está declarando la guerra a Gran Bretaña. Gran Bretaña, que es una potencia, no se va a quedar de brazos cruzados y va a mandar soldados para atacar y recuperar las Malvinas, las islas de las Malvinas. Para este enfrentamiento, Argentina tenía un aliado y un enemigo. Un aliado que fue Perú. El presidente Belaúnde Terry decidió apoyar a Argentina con armamento, mientras que el presidente dictador autoritarista de Chile, Augusto Pinochet, decidió apoyar a Gran Bretaña. A pesar de que el Perú apoyó con armamentos, con todo lo que pudo, Argentina perdió la guerra. Gran Bretaña fue superior y terminó recuperando las islas de las Malvinas, Gran Bretaña. Y Leopoldo Galtieri quedó como un presidente que no pudo hacer nada. Así que Margaret Thatcher, que era la primera ministra británica, la canciller británica, al final, después del enfrentamiento, aceptó un acuerdo de paz. Aceptó. Y por eso muchos argentinos le tienen aprecio al presidente Belaúnde Terry. Hasta le construyeron un monumento porque el Perú, en el gobierno de Belaúnde Terry, apoyó a Argentina. A pesar que se perdió las Islas de las Malvinas, que regresaron a administración británica, la intención de haber apoyado en la guerra a Argentina ya es una acción muy loable. Muy bien, esto sería todo. Nos vemos en la siguiente clase.